Hola, buen día a todos. Buen día, profesor. Vamos a empezar la clase de hoy, Creo que no. ¿no? Bueno, por favor recuérdenme, bueno, ayer estuvimos viendo este problema de la espira en el campo magnético. No me acuerdo si llegamos al final de la discusión. ¿Me lo recuerdan? Sobre ese problema. Sí, sobre el problema. Este, sí, llegamos a al final de donde determinábamos el torque. Ajá, pero no me acuerdo ya es que como tengo el otro grupo en el vespertino, la verdad es que a veces me hago bolas sobre lo que terminé en una clase y en la otra. Entonces, estoy compartiendo ya la pantalla, ¿sí ven, verdad? Sí. Sí. Sí se ve. Ok, entonces determinemos la torca, ¿no? Ujú. Pero no me acuerdo si escribimos el resultado en términos del momento magnético. No, ya no llegamos ahí. No llegamos. No, lo último fue la torca. Ok, bueno, entonces determinamos la torca. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No? Ok, perdón. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para este resultado, bueno, digamos, es lo que salió de la integral. Así, nos salió la torca apuntando en esta dirección. Y una pregunta natural sería si este resultado es lo que esperábamos, ¿no? Y para hacerlo, vamos a recordar algunas cosas. No sé si ustedes recuerdan cómo se define el momento magnético de un circuito eléctrico. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? No. ¿No? Bueno, pero sí recuerdan cómo se define un dipolo eléctrico, ¿verdad? Tampoco. ¿No? Bueno, tienen que ir a recuperar esos materiales, ¿ok? Porque son elementales y se van a necesitar aquí. Entonces, así como en un dipolo, ¿en qué consiste un dipolo? Bueno, pues es un conjunto de dos cargas, una positiva, una negativa, las dos de la misma magnitud, que están separadas a una distancia determinada. Y el momento dipolar de un dipolo eléctrico se define como la carga por el vector que va de la carga positiva a la carga negativa, ¿no? De la negativa a la positiva, perdón. Ese es el momento dipolar magnético, perdón, el momento dipolar eléctrico. Pero en el caso magnético también hay dipolos o cuadrupolos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una espira de corriente que es capaz de generar un campo magnético simplemente por la corriente que está circulando a través del circuito. Olvidémonos aquí de momento del campo magnético, pero este circuito, esta espira de corriente, se puede ver como un dipolo magnético. Y entonces aquí, para definir el momento magnético, lo que tenemos que hacer es multiplicar la corriente por el área que subtiende la espira de corriente, ¿ok? Así que el momento magnético de esta espira va a ser un vector que tiene como magnitud la corriente por el área
de la espira y apunta en una dirección que es ortogonal al plano de la espira, ¿ok? Entonces, en esta configuración, por ejemplo, en el que la espira está alineada o está contenida en el plano XY, en la dirección del momento magnético asociado con esta espira, pues estaría apuntando en la dirección de Z, ¿ok? Entonces, el momento magnético de esta espira se va a denotar con una letra mu, con un vectorcito, y la magnitud de mu va a ser pues I por el área que subtiende la espira, y apunta en la dirección Z, ¿ok? Ahora, el área que subtiende la espira, como es un disco, ¿no? El área que queda por dentro de la espira de corriente es un disco de radio A, pues tiene radio pi a cuadrada, ¿ok? Entonces el momento magnético de esta espira pues va a ser la corriente por el área que es pi a cuadrada y apunta en la dirección z gorrito. Entonces la mu que está aquí es I por pi por a cuadrada por z gorrito. Ahora, por otro lado, el campo magnético en la configuración en donde el campo está rotado un ángulo phi con respecto a la normal, al plano de la espira, es B0 por el seno de phi, Y más B0 por el coseno de phi en Z, ¿ok? Y podemos verificar que si hacemos el producto cruz de mu y B, bueno, aquí voy a tener la norma de mu es I pi a cuadrada, aquí lo tengo. De aquí puedo ver que la norma de B es B0, aquí está, y simplemente tendría que hacer el producto el producto cruz del vector unitario Z cruz lo que queda de aquí, que sería el seno de phi por Y más el coseno de phi por Z. Entonces, aquí está el seno de phi Z cruz Y más el coseno de phi Z cruz Z, ¿sí? Este es el producto cruz de mu y B. El producto cruz de Z con Z es igual a 0, ¿ok? Y solo me va a sobrevivir este término de aquí. ¿Y Z cruz Y a qué es igual? Menos X. Menos X, ¿no? Está aquí. Z cruz Y es menos X, ¿verdad? Entonces, por eso aquí me va a quedar I pi a cuadrada B0 seno de phi menos X, que es lo que tengo acá. Ajá. Y ahora comparen esto con el resultado que obtuvimos de la torca. Sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Déjenme ver si caben. Vean que son iguales, ¿ok? Entonces eso quiere decir que la torca que acabamos de encontrar, pues se puede escribir exactamente como el producto, qué lata, el producto de mu cruz B, ¿sí? Y este es un resultado que pueden ustedes encontrar en los libros de texto. Es un resultado que es válido para la torca que experimenta una espira de corriente en la presencia de un campo magnético cuando la espira se puede contener en un plano, ¿ok? Si la espira no se puede contener en un plano, entonces esto ya no es válido precisamente porque ya no se puede definir de una forma específica el momento magnético de la espira, porque el momento magnético de la espira tiene que apuntar en una dirección ortogonal al plano de la espira, pero si la espira no se puede contener en un plano, pues entonces no se puede definir de esa manera el momento magnético. Entonces, cuando tenemos espiras planas, la torca que experimenta una espira debido a la presencia de un campo magnético es pues mu cruz B, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas desde aquí? No, sí se entendió. ¿Sí? Ahora, aquí lo hice para el caso en el que tenemos esta configuración en donde el campo magnético está rotado un ángulo phi con respecto a la normal a la espira. Pero si estoy
diciendo que esta expresión de la torca es válida independientemente de la configuración siempre y cuando la aspira es plana, pues podemos esperar que esta expresión también sea válida cuando el campo y el eje Z están alineados, ¿verdad? Es decir, en la configuración original, en esta otra, ¿no? Entonces aquí, si quisiéramos calcular la torca, pues tendríamos que hacer el producto cruz de la mu con el campo, ¿ok? Entonces, básicamente en esta otra configuración donde está rotado, he rotado el sistema de referencia junto con la espira, entonces en las dos configuraciones el momento magnético de la espira es el mismo, ¿ok? Es I por pi por A cuadrada en la dirección Z, ¿ok? Y si quisiera hacer el producto cruz de mu con el campo magnético, en esta configuración, el campo magnético sabemos que está dado simplemente por B0Z, ¿no? Porque es la dirección del campo magnético en la configuración original, en donde la espira no está rotada, pues el campo magnético es B0 por Z, ¿no? Y entonces aquí puedo ver que tanto el campo magnético como el momento magnético de la espira pues los dos apuntan en la dirección Z, ¿ok? Entonces, el momento magnético de la espira y el campo magnético son vectores paralelos, ¿ok? Y entonces cuando haga el producto cruz de mu y b, pues voy a encontrar que la torca resultante es igual a 0, ¿ok? De tal forma que en la primera configuración, en donde la espira no está rotada y la normal a la espira coincide con la dirección del campo magnético, pues la espira no es capaz de notar el campo magnético que está presente, ¿ok? Porque tanto la fuerza como la torca son iguales a 0. Entonces, la espira permanece en equilibrio a pesar de que haya un campo magnético presente. Sin embargo, en el caso en el que la espira está rotada, lo que podemos ver es que la fuerza vale 0, pero la torca no. Entonces, si bien la espira no va a experimentar una aceleración, un desplazamiento de su centro de simetría, sí va a experimentar una rotación, ¿sí? Alrededor de uno de los ejes simplemente por la presencia, simplemente por el ángulo de rotación que hay entre el momento magnético de la espira y el campo magnético que actúa sobre la espira. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Eso significa que ya lo pueden hacer ustedes solos. No es muy agradable estar hablando aquí solo, ¿eh? Bueno, paso a explicar otro problema. Sí, no, disculpe, maestro, pero sí, ahorita todo bien. Sí, estaba copiando, profesora. Ok, avísenme si necesitan espacio para copiar, ¿ok? Le vuelvo a poner Sí, nada más un minuto. sí, Permítame. sí. Además tarda en activarse el micrófono aquí en Teams, profesora. No se preocupen, yo espero. Ustedes pueden interrumpir a la hora que sea. Ok. Ok, ¿listo? Sí, profa. Bueno,
Entonces, si en este problema ya no hay preguntas, vamos a resolver otro problema. Este es el último problema que vamos a resolver antes de pasar ya al siguiente tema. Por cierto, ayer ya subí la nueva asignación de la parte de inducción electromagnética. ¿Todo el mundo la puede visualizar? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces ya está también la entrega 3. Entonces, este problema que voy a resolver ahorita, que todavía tiene que ver con fuerza de Lorentz, es el último que vamos a resolver ya de esta sección y a menos que tengan dudas o preguntas de lo que hemos visto hasta este momento, ya para la siguiente, después de este problema, puede ser hoy mismo, puede ser la siguiente clase, ya pasamos a los materiales de la entrega 3, ¿de acuerdo? Así que si tienen todavía problemas o si no han revisado los materiales, por favor háganlo para que si hay dudas, pues queden aclaradas antes de seguir con la siguiente sección. ¿Ok? Sí, gracias, profesora. Bueno, sí. Por ejemplo, es que, bueno, ayer se entregó la parte de, no, antier se entregó la parte de los segundos ejercicios, Ajá. pero, por ejemplo, no sabía cómo resolverlo, entonces, pues no resolví el inciso B del segundo problema, del primer problema. ¿Hay algún problema con, pues es que no entregué, por ejemplo, esa parte? Afecta, o sea, los problemas sí se tenían que subir en tiempo y en forma, ¿no? Bueno, en tiempo del sistema. No. O sea, ustedes pueden ver ahí a ver, déjenme ver. Ok, entonces vámonos a las asignaciones. Entonces, estábamos en ley de inducción de Faraday. Notas del curso, problemas resueltos, problemas propuestos. Si ven aquí, en todos lados, vamos a ver lo de problemas propuestos. Esto es lo que yo veo. Sí, aquí veo quienes ya lo dieron por terminado y que no. Pero aquí, esto es lo que ustedes ven. Aquí ustedes pueden ver que hay points y dicen no points. ¿Ok? O sea, esta tarea no tiene puntaje porque esta tarea es una tarea que no se evalúa, ¿ok? Este es simplemente material que ustedes tienen para que ustedes puedan aplicar lo que ustedes ya aprendieron en la clase y ver si hay alguna duda adicional que se tenga que preguntar directamente en la sesión, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos los problemas resueltos, por ejemplo, también aquí dice no points. Entonces, este también es material de apoyo simplemente. ¿Ok? Y lo mismo pasa en las notas del curso. Ajá. Entonces, aquí dice no points. Entonces, todos estos materiales que dicen no points, es simplemente para que ustedes lo revisen. Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, que hay un grupo de personas que ya lo terminaron. Aquí se ve, aquí esta persona no lo ha hecho y hay unos que ya lo dieron de alta pero 2 días tarde, otros que apenas lo han visto, otros que ni siquiera lo han visto. Entonces, con la información de aquí, lo que yo veo es si la mayoría ya terminó de revisar el material o no, ¿ok? Entonces, todas estas asignaciones que dicen no points es porque no se evalúan y la idea de tener una fecha límite para entrega es para que ustedes tengan una idea de, o más bien vayan haciendo una especie de calendario sobre si van bien o no en la entrega de materiales. Entonces, si no se establece un calendario, si no se establece una meta, pues entonces la revisión de materiales se vuelve caótica y no vamos a terminar. Ahora,
tampoco es para que ustedes lo terminen exactamente en el tiempo establecido, sino de acuerdo con el material que tenemos que discutir a lo largo de todo el curso, haciendo una especie de calendario para poder terminar todo el material, pues lo tendríamos que ir revisando en las fechas establecidas, ¿no? Eso es que es lo que yo puse ahí más o menos, una organización, una planeación de la revisión de materiales para terminar todo el contenido del curso. Pero todo el mundo sabe que en muchas ocasiones no es realista terminar todo el material y la verdad es que yo prefiero que nos quedemos cortos en la revisión de los materiales, pero que los materiales que revisemos queden bien entendidos. Entonces, no importa si son 2 días tarde, no importa si son unas horas tarde, no importa. Si yo veo que ustedes siguen teniendo preguntas acerca de los problemas y tal, no pasa nada. En la asignación de problemas propuestos no es necesario subir el archivo con los problemas resueltos porque no se van a evaluar. Los problemas propuestos es simplemente para que ustedes hagan el ejercicio en casa de intentar resolverlos y si no los pueden resolver, ese es en ese momento en donde van a surgir preguntas, entonces ustedes se quedan con esa pregunta y en la sesión la podemos discutir para que ustedes tengan ya la respuesta al problema que ustedes están enfrentando a la hora de resolver los problemas de forma autónoma, ¿sí me entienden? Pero no es necesario que suban los problemas. Ahora, por ejemplo, aquí donde tengo primer proyecto de investigación, este primer proyecto sí va a ser evaluado, entonces aquí ustedes pueden ver que hay 100 puntos posibles, o sea, lo más que pueden obtener son 100 puntos, ¿ok? Entonces, las tareas que tienen aquí puntaje asignado, esas sí van a ser evaluadas y esas sí se tienen que entregar en la fecha establecida, necesariamente, ¿no? Sí, por supuesto que ustedes pueden entregar la tarde, ¿no? Pero pues eso significa que tal y como establecen los lineamientos de evaluación, pues ya no va a ser tomado en cuenta. Para que pueda ser tomado en cuenta dentro de la evaluación se tiene que entregar en la fecha establecida, que en este caso es el 9 de marzo, ¿ok? Y aquí sí tienen que subir su archivo con que lo suba uno de los miembros del equipo, porque esta asignación es en equipo, entonces con que lo suba uno de los miembros del equipo es suficiente, pero lo que sí es cierto es que todos lo deben marcar. O sea, si hay un representante del equipo que va a subir el archivo, está bien, pero todos los integrantes del equipo, una vez que ya se haya subido el archivo, todos los integrantes del equipo tienen que marcar la actividad como concluida. Entonces aquí a mí me debe aparecer el turn in, porque aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una columna en donde va a ir la calificación que yo les asigne. Si ustedes no declaran la actividad como concluida, este espacio no se va a activar y entonces yo no les voy a poder poner la nota. Entonces, aunque solo uno de los miembros del equipo sube el archivo, por favor todos márquenla como concluida, ¿verdad? No la marquen como concluida si no entregaron, pero si el representante del equipo ya lo entregó, entonces los demás ya lo pueden marcar como concluido, ¿ok? Y esto sí se tienen que entregar en tiempo y forma porque tienen el puntaje, ¿no? Pero los que no tienen puntaje, esos no se tienen que entregar, esos no importa si se revisan tarde o cosas por el estilo, ¿no? Si ustedes son honestos cuando marcan la actividad aquí como terminada, pues yo puedo ver si ya la mayoría lo hizo o todavía faltan muchos, ¿no? ¿Sí? Aquí yo puedo ver que pues prácticamente nadie lo ha hecho. ¿Sí ven? Y la verdad es que pues ya hemos discutido aquí varios problemas y no me han preguntado nada. Entonces, también si veo que ya se pasa la fecha y ustedes ni me preguntan ni lo suben, pues yo continúo porque, o sea, no me puedo detener si de todas maneras ustedes no están avanzando, ¿no? Si yo veo que aquí la mayoría no lo ha marcado como concluido, pero en el transcurso de la clase ustedes se están preguntando, me preguntan por un problema, por el otro. O sea, yo de alguna manera tengo
la idea de que ustedes están trabajando de forma autónoma en clase, pero si ni lo han marcado como concluido, ni me preguntan en la clase, pues es que yo no puedo avanzar más, ¿no? O sea, lo más que puedo hacer es pues que yo les explique aquí 1 o 2 problemas, además de los que ya están en el archivo de problemas resueltos, ¿no? Pero esa es la situación. Entonces, si no acabaste en el día en el que estaba marcado, no hay problema, o sea, todavía puedes trabajar en el problema. No tienes que cargar los problemas, si ya los terminaste. Si tú quieres que yo te revise los problemas, pues me mandas, o sea, me pones aquí en el chat, la petición de que vas a cargar tus problemas y que quieres que te los revise para ver si todo está bien. Eso también se puede hacer. Pero si no, terminaron todos los problemas, o si ya pasó la fecha, no pasa nada. En las actividades que no tienen puntaje asignado, ¿ok? Estas que dice aquí. Cuando dice aquí no points, no importa si se pasaron, si no se pasaron, no habrá ningún tipo de penalización por entregarlo tarde o por marcar la actividad tarde, ni habrá puntos adicionales si se entrega en tiempo, ¿no? Porque eso es simplemente para revisión de materiales, ¿ok? No sé quién me preguntó. Diego, creo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Ok? Entonces, bueno, voy a resolver otro problema que está asociado con la fuerza de Lorentz y si ya no veo que haya más preguntas, pues voy a continuar con lo que viene ya en la entrega 3, ¿ok? Entonces, por favor, traten de revisar el material porque, como les digo, cuando estamos en el salón de clases, para mí es muy fácil ver si la mayoría ya entendió todo o si no. O sea, si yo estoy explicando algo, sus caras me dicen, su lenguaje corporal me dicen, pues está muy aburrido, o si lo estoy explicando de manera muy rebuscada, sus caras me dicen así como que, ¿what? ¿De qué estás hablando? Y entonces yo puedo tratar de explicar de otra forma, con otros dibujos, para entender, para que puedan entenderlo, ¿no? Pero como ahorita no nos vemos, la única forma que yo tengo de saber qué es lo que se les está dificultando, qué es lo que no está quedando claro, pues es que ustedes me pregunten, ¿no? Por eso es que se tienen que animar a preguntar. Es por el bien de ustedes. Ustedes ya saben que no, a mí no me molesta que me hagan preguntas, al contrario, ¿no? Y no pasa nada, o sea, a lo mejor ustedes piensan que la pregunta es ingenua, pero en realidad es que no hay preguntas ingenuas. Ustedes han visto aquí que han tenido preguntas que a lo mejor no se atreven a hacer porque piensan que son muy elementales y resulta que no lo son para nada, ¿no? Y que de verdad se necesitaba discutir con más profundidad el punto, ¿no? Entonces, siéntanse con toda la confianza de preguntar, no pasa nada. Pero si ustedes ya no hacen preguntas, pues yo tengo que continuar, ¿vale? Y estoy segura de que si ustedes piensan que no preguntan ahorita, pero que con lo que voy a decir más adelante se va a aclarar el asunto, no, eso no pasa, ¿ok? Si tienen preguntas ahora, me lo tienen que preguntar ahora, porque si no entienden lo que estoy diciendo ahora y yo continúo hablando, va a llegar el momento en que ustedes solo van a escuchar cacareos de mi parte, porque ya no van a entender nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Así es que, de verdad, con toda la confianza del mundo, hagan las preguntas en el momento. No me voy a molestar, no los voy a ridiculizar, no, al contrario, para nada. Por favor, háganlas, ¿vale? Sí, gracias, profesora. ¿Okay? Claro, porfa, está bien. Sí, profe, gracias. Muy bien, pues entonces, vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio que tiene que ver con fuerza de Lorentz. Y este ejercicio está bonito porque
Tiene una aplicación que parece muy sencilla, pero tiene implicaciones bastante importantes, ¿no? La dinámica de la partícula en una configuración como la que voy a mostrar aquí es la base del funcionamiento de los aceleradores de partículas ciclotrónicos, ¿no? Los que son en espiras circulares, ¿no? Los que son de trayectoria circular. Los aceleradores circulares o los ciclotrones operan bajo este principio y es el comportamiento simple de una partícula cargada que evoluciona en la presencia de un campo magnético externo. Claro, para poder generar la trayectoria, para poder acelerar una partícula, pues la intensidad del campo magnético debe ser considerable y bueno, son campos magnéticos que son bastante difíciles de producir aquí en la Tierra, ¿no? Que podemos encontrar, pues sí, a lo mejor en algunas regiones del universo, pero en la Tierra pues son difíciles de construir y por eso es tan... Uno piensa que es muy sofisticado el principio de operación, pero básicamente lo que cuesta trabajo es producir el campo magnético, pero la dinámica de la partícula es simple. Vamos a ver, ¿no? Y aquí lo que voy a suponer es que existe un campo magnético homogéneo que está apuntando en alguna dirección. Yo aquí ya lo estoy escogiendo alineado con el eje Z, pero aquí la idea es que hay un campo magnético homogéneo, constante, ¿sí? Que tiene magnitud constante y dirección constante. La densidad de líneas es igualita en todos los puntos del espacio. Vamos a suponer que la región de interés, todo es homogéneo, ¿no? Y hay una partícula cargada, no importa qué tipo de partícula sea, está cargada con una carga Q y una masa M. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es que puede ser la partícula que sea, siempre y cuando su masa no sea lo suficientemente grande como para que como para que los efectos gravitacionales intervengan, sino que simplemente sea la interacción con el campo magnético lo que defina la dinámica de la partícula, ¿ok? Entonces, lo único que buscamos es que la masa sea lo suficientemente pequeña para que la fuerza gravitacional sea despreciable comparada con la fuerza magnética. ¿Ok? Y la pregunta aquí es, bueno, si la partícula lleva una velocidad inicial en el momento en el que entra en la región en donde está prendido ya el campo magnético, la pregunta es, ¿cuál va a ser la trayectoria que va a seguir la partícula en esa región? ¿Ok? Entonces, eso es lo que establece el problema. Dice, una partícula con carga Q y masa M se mueve en la presencia de un campo magnético, aquí está, es homogéneo, ya me dice que está alineado con el eje Z, el problema, y la partícula entra con una velocidad Vx en la dirección X y Vy en la dirección Y. Aquí se establece que B0 es una constante, que tiene unidades de campo magnético, como debe de ser, porque el vector unitario Z es libre de unidades. Y Vx y Vy son funciones del tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la partícula evoluciona aquí, su velocidad a lo mejor no cambia de magnitud, pero sí de dirección, ¿no? Porque si el campo magnético ejerce una fuerza, pues tiende a torcer la trayectoria de la partícula, ¿ok? Entonces, no sabemos si la velocidad va a tener una magnitud constante, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que sí sabemos es que la dirección de la velocidad, esa sí que va a cambiar, ¿no? Bueno, Vx y Vy son funciones del tiempo que tienen unidades de rapidez, como debe de ser, porque son las componentes del vector velocidad, ¿ok? Componentes cartesianas de la velocidad de la partícula en cada instante de tiempo, es decir, Vx es igual a Vx de t y Vy es igual a Vy de t. Primero hay que determinar cuál va a ser la fuerza magnética que experimenta la partícula en su movimiento en esta región y hay que describir cuál es la trayectoria que
que realiza, ¿no? Aquí. Este término yo me he dado cuenta que les causa mucha confusión a los estudiantes cuando dicen describa su trayectoria. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso, decir qué tipo de trayectoria es. Ah, pues sigue la trayectoria de una elipse con excentricidad tal o se mueve en línea recta a velocidad tal, con tal pendiente, pasa por este punto. Eso es lo que se requiere, ¿no? Una vez que yo ya tengo la expresión matemática de la velocidad y de la fuerza y posiblemente del vector de posición de la partícula en cada momento, yo tengo que contar la historia, ¿ok? Porque la expresión matemática es una cosa, pero el problema no se acaba cuando yo ya tengo la expresión matemática, el problema se acaba cuando esa expresión matemática cuenta la historia de la evolución del sistema, ¿ok? A eso me refiero con describir la trayectoria. ¿Vale? ¿Preguntas? Hasta aquí, no. ¿No? Pero sí está claro lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí o tampoco? Sí, por Sí. favor. Bueno. Entonces, vamos a ello. Ok, entonces, aquí en este dibujito, pues he tratado de esquematizar brevemente cuál es la situación. Entonces, en café, en marrón estoy pintando aquí una caricatura de cómo estaría orientado el campo magnético, ¿no? Está alineado con el eje Z y bueno, aquí pongo una separación constante entre las líneas de campo que indica la homogeneidad de la intensidad del campo en todo el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad de líneas de campo pues es la misma en todas las regiones del espacio, ¿no? Y por otro lado, aquí en naranja tengo una posible trayectoria que seguiría una partícula cargada que ingresara en esa región, ¿no? Hagan de cuenta que la partícula se viene moviendo, vamos a suponer que sobre la partícula no se ejerce fuerza alguna, entonces viene circulando en línea recta con velocidad constante y de repente se encuentra un campo magnético y entonces cambia la dirección, sigue una trayectoria, ¿no? Es esa trayectoria la que hay que describir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Entonces, en naranja está la trayectoria de la partícula y ustedes pueden ver aquí un vectorcito que es tangente a la trayectoria, que es justamente el vector velocidad. Y el vector velocidad pues va a depender del tiempo, ¿no? Porque en el momento en el que entra la partícula a la región donde existe el campo magnético, lleva una velocidad constante, una trayectoria rectilínea, pero en el momento en que detecta el campo magnético, pues se deflecta, ¿sí? Y lo que hay que hacer es encontrar la trayectoria que va a seguir la partícula simplemente por la presencia del campo magnético, ¿no? ¿Qué trayectoria va a seguir? ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es que tenemos el campo aquí caracterizado por la magnitud B0. Tenemos una partícula con carga Q y masa M. Ajá. Se mueve en la presencia del campo con una velocidad instantánea dada por esta expresión que está encerrada aquí en rojo, ¿no? Vx como función del tiempo en la dirección X y Vy en la dirección Y como función del tiempo. ¿Ok? Sí, eso es lo que sabemos. ¿Vale? Sí. Ahora, ¿por qué en el momento en que la partícula detecta el campo magnético, por qué cambia su dirección? A lo mejor también cambia su magnitud, ¿verdad? ¿Por qué cambia su dirección? Bueno, pues resulta que para una partícula en movimiento,
el campo magnético ejerce una fuerza si la velocidad de la partícula no es paralela al campo magnético. ¿Okay? Recuerden ustedes que si la partícula se mueve en dirección paralela al campo magnético, entonces la fuerza es cero. Pero aquí claramente estamos diciendo que la partícula se mueve en el plano XY, ¿sí? Y el campo magnético está orientado en la dirección Z. Entonces de aquí podemos ver que la velocidad y el campo magnético son ortogonales. Entonces hay una fuerza magnética y esa fuerza magnética ejercida sobre la partícula Q cuando ingresa a la región donde hay campo magnético, esa fuerza magnética es la responsable de la deflexión y de la trayectoria que va a seguir la partícula de ahí en adelante, ¿ok? Entonces, para poder determinar cuál es la trayectoria de la partícula, pues tengo que saber cuál es la fuerza magnética ejercida sobre esta partícula en movimiento por el campo magnético que está presente en esa región, ¿de acuerdo? Profesora, Sí. el planteamiento del problema de alguna manera no nos indicaría que posiblemente no exista deformación de esa carga, porque, por ejemplo, de la trayectoria, ¿no? Ajá, bueno, es que no lo sé. Imaginemos que el campo es perfectamente perpendicular a la carga que entra y la carga entra justo en medio, ¿no? Entonces, ¿por qué el problema garantiza que de alguna manera que se deforma si, por ejemplo, si la mitad del campo, por así decirlo, lo deforma hacia un lado y debido a que entró perpendicularmente, tal vez la otra mitad lo deforma hacia el otro y eso no de alguna manera, pues no lo deformaría hacia un lado exactamente? Claro, es que hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, bueno, aquí vamos a ver dónde está el archivo. Aquí. Un segundito, ¿eh? Aquí está la fuerza de Lorentz. Aquí está la fuerza de Lorentz. Ok, voy a hacerlo más grande. Y este ya no sirve. Ok. Entonces, aquí está la fuerza magnética, ¿no? Entonces, la fuerza magnética es proporcional al producto cruz de la velocidad con el campo magnético, ¿ok? Entonces, a menos que la velocidad y el campo magnético sean paralelos entre sí, esta fuerza va a ser cero y eso significa que la partícula ni cuenta se va a dar, o sea, se va a seguir de largo sin notar el campo magnético, ¿no? Pero en el caso que tenemos aquí, resulta que la velocidad está en el plano XY y el campo magnético está en la dirección Z. Entonces, el producto cruz de B con V no va a ser cero, ¿ok? Ahora, también tienes razón cuando dices, bueno, pero puede ser que la fuerza pues solo acelere la partícula, pero a lo mejor no se deflecta. Es verdad, eso puede ser, pero no lo sabemos. O sea, lo único que sabemos es que la partícula va a entrar en la región de campo magnético y la fuerza que va a sentir debido a la presencia del campo magnético no es cero porque la velocidad y el campo magnético son ortogonales. Y si son ortogonales, por esta expresión que tenemos aquí, sabemos que la fuerza magnética va a ser máxima, ¿ok? Porque el producto cruz es máximo cuando los vectores son ortogonales entre sí, ¿ok? Entonces, tienes razón en el sentido de que dices, bueno, pero ¿por qué supongo a fuerzas que se deflecta? No, no es que se tenga que deflectar a fuerzas, pero lo que sí es cierto es que si nosotros asumimos el esquema más general, que es que la partícula se deflecta en una forma que en este momento desconocemos, el resultado, a la hora de hacer todo el cálculo, sí me va a decir
si se deflectó o no. O sea, si tienes razón en el sentido de que vamos a suponer una parte va a tirar hacia un lado y la otra va a tirar hacia el otro, y el resultado va a ser que la partícula se va a seguir de largo por donde venía, eso tiene que salir como resultado de resolver las leyes dinámicas, las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Entonces, aquí lo que, como no lo sabemos, o sea, no nos podemos imaginar ahorita de ver este problema, si sí se va a deflectar o si sí se va a seguir de largo, bueno, suponemos la situación más general para plantear el problema y al final, si la partícula sigue una trayectoria rectilínea paralela a la trayectoria de origen o realiza una trayectoria diferente, pues eso va a salir como resultado de resolver las ecuaciones, ¿ok? Entonces sí tienes razón en el sentido de que pues uno se preguntaría, pues, ¿y qué tal si no se desvía, no? Sí, es verdad, ¿no? Pero también cabe la pregunta de, ¿y qué tal si sí se desvía? Como no lo sabemos, suponemos que el comportamiento es más general, es decir, que pues la velocidad aquí va a estar en el plano y que no conocemos estas dos componentes y las queremos determinar. Y si al final resulta que la partícula no se desvía, pues el mismo resultado nos lo va a contar, ¿ok? Ok, ¿Vale? gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No. Ok, bueno, si la partícula se desvía, como les comentaba, es porque es resultado de la interacción con el campo y la partícula interactúa con el campo a través de una fuerza. Entonces, para calcular la fuerza, pues consideramos la fuerza de Lorentz, ¿no? Que es la carga por el producto cruz de la velocidad y el campo. Ahora, la velocidad ya sabemos que es Vx, x más Vy, y. Aquí lo tengo, ¿no? De momento me voy a omitir la dependencia temporal, pero por favor recuerden que en general, esta Vx y Vy dependen del tiempo. A lo mejor resulta que al final no dependen del tiempo, como dice su compañero. Pero si al final no dependen del tiempo, eso tiene que salir del resultado de resolver las ecuaciones dinámicas, ¿ok? Entonces, en general, esta Vx y esta Vy dependen, son funciones del tiempo. La B0 no, la B0 es constante, ¿ok? Entonces, aquí tengo el producto cruz de la velocidad y el campo magnético, entonces este B0 es una constante y lo puedo agrupar con esta Q y entonces me va a quedar Vx, x cruz z, que es este que tengo aquí, y del otro término me va a quedar Vy por y cruz z, que es esto que tengo acá, ¿vale? Y xz, aquí es igual, relojito. Pueden tener su relojito ahí como opción, ¿no? Yeah. XZ es Y, pero menos Y, ¿no? Porque es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Sí. ¿Sí? Menos Y. Y YZ Es X, ¿no? a ver, aquí tengo X gorro, Y gorro, Z gorro y en este sentido, ¿no? Entonces aquí, ¿qué dijimos? Y, el anterior, XZ, X, para ir desde X hasta Z vamos en contra de estas flechitas, ¿no? Entonces, en el sentido de las manecillas de reloj hay que agregar un signo menos. Entonces, XZ es menos Y, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Y luego, YZ, para ir desde Y hasta Z vamos en el sentido que marca esta flechita, o sea, en contra de las manecillas del reloj es X. ¿Ok? Por eso aquí está X. ¿Vale? Sí. Muy bien, entonces eso quiere decir que la fuerza es
Q por B0 por VY en la dirección X y es menos Q por B0 por Vx en la dirección Y. Esta es la fuerza que actúa sobre la partícula debida al campo magnético. ¿Ok? La fuerza está en la dirección, también en el plano X y Y. Entonces, para entender si la partícula se va a deflectar o no, pues hay que ver si esta fuerza va a tirar de la partícula en una línea recta o no, ¿no? Y para eso hay que ver cuál va a ser la trayectoria que sigue la partícula, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, recuerden ustedes que de la segunda ley de Newton, una partícula se va a mover en una dirección o en otra, dependiendo de la fuerza que se aplique. Y la fuerza es igual a masa por aceleración, pero aquí tenemos que considerar que vamos a utilizar la ley de Newton vectorial porque nos estamos moviendo en un plano, no en una dimensión, ¿no? Ya nos estamos moviendo en un plano, entonces ya las cantidades son vectoriales, tanto la fuerza como la aceleración, como la velocidad, como la posición de la partícula. ¿Ok? Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que aquí ya estoy involucrando también estas cuestiones de mecánica, ¿ok? Como les decía, aquí vamos a usar todo lo que ya sabíamos, todo lo que nos han enseñado hasta este momento va a jugar aquí un papel importante. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué significa esta expresión? Bueno, significa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es 1 entre m veces la masa, ¿ok? Ok, reservamos. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Pues es la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad, ya sabemos que es Vx por x más Vy por y, ¿verdad? Eso es lo que planteamos desde acá. Aquí está. Lo que establece la segunda ley de Newton es que la derivada de esta velocidad es igual a 1 entre la masa veces esta fuerza. ¿Ok? Entonces, la derivada de la velocidad de aquí es la derivada de la velocidad de la componente x de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección x, más la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección y. Y eso, como les decía, es paso la masa dividiendo, es 1 entre m veces la masa. ¿Okay? Y observen que aquí estoy considerando que la fuerza que actúa sobre la partícula simplemente se debe a la fuerza magnética. Aquí no estoy incluyendo la fuerza gravitacional que podría sentir esa partícula debido a que fuese lo suficientemente pesada como para caer al piso en su evolución. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta que la fuerza magnética es lo suficientemente grande como para mantenerla en su trayectoria sin que la gravedad nos la mande al piso, ¿ok? ¿Vale? Sí. Ok, entonces, esto que está aquí, que es la derivada de la velocidad, ya en sus componentes cartesianas debe ser igual a esto que está aquí, que es 1 entre m veces la fuerza que acabamos de determinar, la fuerza magnética, esta. Entonces tengo que dividir esto por la masa, sería Q por B0 sobre m Vyx menos Q B0 sobre m Vxy, que es esto que está aquí. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Aquí tengo subrayadas estas dos etapas, estos dos miembros de la igualdad, ¿no? De un lado tengo derivada de Vx con respecto a t en dirección x, más derivada de Vy con respecto a t en dirección y. ¿Sí? Y eso es igual, por transitividad, a este otro vector. Y yo sé que si tengo igualdad entre vectores, eso significa igualdad entre componentes, ¿no? Entonces, aquí, comparando esto que está subrayado aquí con esto, pues llego a que la derivada de la velocidad en x
apuntando en la dirección X más la derivada de la componente Y de la velocidad apuntando en la dirección Y es igual a Q por V0 sobre M VY en dirección X menos Q por V0 sobre M VX en Y. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y como les decía, para que estos dos vectores sean iguales, pues tienen que ser iguales componente por componente. Eso es lo que sabemos cuando aprendemos álgebra de vectores, ¿no? Entonces eso significa que la componente X a la izquierda tiene que ser igual a la componente X a la derecha, es decir, que la derivada de Vx con respecto a t tiene que ser igual a Q por V0 sobre M Vy, ¿vale? Eso lo etiquetamos como 1. Y las componentes en la dirección Y también tienen que ser iguales, o sea que la derivada de Vy con respecto a t es menos Q por V0 entre M Vx. Ahí está. Ajá. Sí. Ahora, como les decía, pues la velocidad es nuestra incógnita aquí. No sabemos cuál va a ser. Y la ley dinámica, que en este caso es la segunda ley de Newton, esta de aquí, es la que nos va a dar una ecuación diferencial de donde yo voy a poder encontrar la velocidad para saber exactamente cómo se va a mover la partícula. Y esta ecuación me va a decir si se deflecta o no se deflecta, ¿ok? ¿Vale? Ahora, en realidad es que tengo dos incógnitas, ¿no? Porque la velocidad tiene dos componentes, tengo dos incógnitas, Vx y Vy. Pero no me preocupo porque tengo dos ecuaciones, ¿no? Entonces puedo resolver el problema de forma completa, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es resolver este problema, pero observen que no es un simple problema algebraico de donde yo puedo decir, ah, pues despejo de una, sustituyo en la otra y ya está. Es un problema diferencial. Hay que resolver ecuaciones diferenciales para encontrar la solución de este problema. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una ecuación diferencial para Vx, ¿ok? Pero para poder aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden y encontrar Vx, necesito Vy y no la conozco. Ah, bueno, pero aquí en 2 tengo una ecuación diferencial para Vy, ¿no? Pero para resolverla necesito Vx. Chales, pues como que entramos en un círculo vicioso, ¿no? Este conjunto es un conjunto de dos ecuaciones acopladas. ¿Por qué? Pues porque las dos variables dependientes que quiero determinar, que son Vx y Vy, están amarradas entre sí por este par de ecuaciones, ¿ok? Entonces, este es un conjunto de dos ecuaciones diferenciales simultáneas para dos variables dependientes, ¿ok? ¿Recuerdan esto de sus cursos de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales? ¿No? Para que vean que no les miento cuando les digo que todo sirve. ¿No? ¿Nadie, nadie? Si no mal recuerdo, se puede como... Ay, se me fue el nombre de esto, despejar la parte de abajo de la derivada. Y integrar de ambas partes, ¿no? Por variables separables. Es que no me acuerdo su nombre. Variables separables, sí. Bueno, sí se podría, si en lugar de aquí, de tener Vy, yo tuviera aquí Vx, sí, efectivamente, se puede por variables separables porque esta la puedo pasar dividiendo, luego integro dos veces, integro con respecto a t, y entonces me va a quedar el logaritmo de Vx igual a una función de t, y ya puedo despejar de ahí la Vx, ¿no? Y lo mismo con esta. El problema es que aquí no tengo Vx, tengo Vy, entonces ya se mezclaron aquí las cosas, ¿no? Entonces, sí, estas son ecuaciones parecidas a aquellas que ustedes mencionan, pero el problema es que son dos y están amarradas, ¿sí ven? Aquí tengo, en la derivada tengo Vx, pero del otro lado tengo Vy. Aquí en la derivada tengo Vy, pero del otro lado tengo Vx.
Entonces, están acopladas, están amarradas, no se pueden desprender una de la otra. ¿Por qué? Pues porque lo que me está indicando este sistema es que la velocidad en la dirección X y en la dirección Y no son independientes, hay un compromiso, ¿no? El comportamiento en la dirección X va a definir el comportamiento en la dirección Y y al revés, ¿no? El comportamiento en la dirección Y va a influir sobre el comportamiento en X. Entonces, por eso es que estas dos expresiones están amarradas una con otra y no podemos resolver primero una y luego la otra. Las tenemos que resolver de manera simultánea, ¿ok? Y si ustedes no lo recuerdan, se los voy a recordar, pero estoy segura que esto sí lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. Hay varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales acopladas, ¿ok? Uno es el método matricial, otro es el método de la transformada de Laplace y otro, o sea, aquí les voy, y hay más, pero aquí les estoy mencionando por lo menos 3 métodos para resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Uno es el matricial, uno es el de la transformada de Laplace y el otro es incremento en el orden de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? ¿Sí les suena, aunque sea nebuloso? ¿O pasaron de noche el curso de ecuaciones diferenciales? Lo echaron ahí, lo bloquearon casi, ¿no? Me recuerda un poquito de lo de Laplace, pero del otro casi no lo manejé tanto. El matricial, sí, también. Es un método bonito, ¿no? No hay un método correcto. Ni hay uno que sea más fácil, o más difícil, o más largo, porque nos conviene aprender los 3 o la cantidad de métodos que haya, porque hay unos sistemas de ecuaciones que se resuelven de manera muy simple trabajando con un método, pero para otro sistema de ecuaciones se complica sobremanera. Por ejemplo, esto de incrementar el orden, si son 2 ecuaciones sencillas funciona bien, pero si son más de 2 se vuelve un horror, ¿ok? El método de transformada de Laplace es muy conveniente cuando tengo muchas ecuaciones, ¿ok? Porque es elaborado, hay mucha talacha que hay que hacer, pero es la misma talacha si son 2 ecuaciones, así son 5, así son 20, ¿ok? Entonces, a veces la transformada de Laplace no es muy conveniente cuando son pocas ecuaciones porque hay otros métodos que nos llevan a la solución de forma más fácil, ¿no? Y el método matricial es un método muy elegante, hay que saber álgebra de matrices y también es conveniente cuando son pocas ecuaciones porque no hay tanta talacha. Cuando son muchas ecuaciones, entonces las matrices son de tamaño más grande y diagonalizar la matriz para encontrar los vectores propios, pues no es difícil, o sea, cuesta el mismo trabajo diagonalizar una matriz 2x2 que una matriz 20x20, pero les aseguro que el tiempo que van a invertir diagonalizando una matriz 2x2, pues es mucho menor que el que van a invertir diagonalizando una 20x20, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender cuál sea el método que vamos a usar para resolver la ecuación diferencial? Pues eso depende de la ecuación, del sistema de ecuaciones que ustedes tengan, de la habilidad. A lo mejor ustedes son más diestros para hacer transformadas de Laplace, se les facilita sobremanera que para diagonalizar matrices, pero a alguien, por ejemplo a mí, se me hace mucho más simple diagonalizar una matriz porque ya tengo mucha experiencia diagonalizando matrices y no mucha con transformada de Laplace, entonces prefiero la matricial, ¿no? Entonces, yo pienso que es conveniente aprenderlos todos, porque lo que no es conveniente es casarse con uno y ese tratar de aplicarlo en todos los casos, ¿no? Porque muchas veces sí van a llegar al resultado, pero no necesariamente de forma simple, ¿ok? Pero bueno, en este sistema de ecuaciones que tengo aquí, muy especial, ¿sí? El método que más rápidamente nos va a permitir llegar a la solución es incrementar el orden y vamos a ver por qué. ¿En qué consiste este método de incrementar el orden de las ecuaciones diferenciales? Bueno, estas dos ecuaciones diferenciales son de orden 1, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la derivada es de primer orden, ¿ok? En los dos casos.
De momento no le hagan caso a este circulito, luego vamos a ver por qué aquí está encerrado en un círculo. Pero estas dos ecuaciones son ambas de primer orden. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar el orden de las ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Voy a tomar una de ellas, no importa cuál. Aquí yo creo que tomé la primera. Tomé la primera. Sí, tomé la primera. Tomé la primera, pero el método funciona perfectamente igual si en lugar de tomar la primera, ustedes toman la segunda. Les recomiendo que hagan el ejercicio para ver que efectivamente vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, voy a tomar esta ecuación y la voy a derivar nuevamente con respecto a t, ¿sí? Para incrementar el orden diferencial. Entonces, derivo el lado izquierdo con respecto a t y derivo el lado derecho con respecto a t. Entonces, ahora tengo de aquí, me va a quedar la derivada segunda de Vx con respecto a t es igual a Q por B0 entre M, porque son constantes, salen de la derivada, y la derivada entra directamente hasta Vy. Entonces me va a quedar la derivada de Vy con respecto a t. Y ahora sí prestenle atención al circulito. Entonces aquí tengo la derivada segunda de Vx con respecto a t dos veces en términos de la derivada primera con respecto a Vy. Ustedes pueden decir, siguen acopladas. Efectivamente, pero tengo otra ecuación todavía. Aquí apenas he usado la primera, la ecuación 1, ¿no? Tengo otra ecuación y esa otra ecuación me dice que la derivada de Vy con respecto a t se puede escribir en términos de Vx. Entonces ya me deshice de la parte en y, porque ahora esta de Vy con respecto a t la sustituyo por esto y voilà, vean lo que queda. Me queda una ecuación en donde del lado izquierdo hay Vx y del lado derecho hay Vx. Ya desapareció, si omito la parte del medio, puedo escribir esta ecuación así. Y observen ustedes que ahora tengo una ecuación, ustedes van a decir, ya es de segundo orden, lo subió el orden. Pues sí, pero lo que ganamos es que esta ecuación ya contiene solo a Vx y ya la puedo resolver sin preocuparme de quién sea Vy. ¿Ok? Profe, disculpe. ¿Le podría subir un poquito a la página 4, por favor? Sí, un segundo. A ver, aquí tengo la página 4. Si quieres, la hago un poquito. Vas a hacer screenshot, ¿verdad? Sí, es que estaba haciendo apunte, pero se me fue y digo, ay. Ok, ahí se ve toda la página. Maestra, ¿Sí? estas lecturas no están en el, ay, ¿cómo se llama? En Teams, ¿no, verdad? No, estas no, porque el punto es que estas, como están hechas a mano, no están cuidadas todavía de si tienen errores o no. Las notas, pues sí, ya tienen dibujos bien hechos, pues ya, si circulan por la red, pues no pasa nada, ¿no? Que no me simpatiza por los derechos de autor, ¿no? Porque son mis notas, son mis ejemplos, son mis imágenes, pero no pasa nada. Pero estas notas que están aquí hechas a mano, estas pues están hechas sobre las rodillas y no están cuidadas de si tienen errorcitos o cosas por el estilo. Entonces por eso esas no las cargo, ¿no? Pero ustedes pueden ir tomando screenshots para que tengan el material, ¿no? ¿Vale? Sí, profe, gracias. ¿Ya está? Ya, esa parte ya está, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, ahora sí, le hago más grandecita. Bueno, entonces, ¿a todo el mundo le quedó claro cómo llegamos a esta ecuación? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, pues tuvimos la suerte de que se nos hizo una ecuación diferencial ya desacoplada solamente para Vx, desacoplada completamente de Vy, ¿verdad? ¿Ok? Pero pues hubo que pagar un precio y el precio que pagamos es que la ecuación diferencial se nos transformó en una ecuación de segundo orden. Bueno, pues ni modo, ¿ok? Nada es gratis en esta vida.
pues vamos a ver si este precio no es muy alto. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Pues porque la ecuación que se hizo aquí es una ecuación de coeficientes constantes. Y, caray, ¿qué hora es? Uy, me está acabando el tiempo. Es de coeficientes constantes y entonces pues hay métodos de solución muy simples para resolver esta ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, me fijo que esto que tengo aquí es la carga por el campo magnético dividido por la masa, todo elevado al cuadrado, ¿no? Todas son constantes, nada aquí depende del tiempo. Entonces, puedo definir una nueva constante que va a ser Q por B0 entre M, que tiene, si ustedes hacen el análisis dimensional, resulta que esta omega tiene unidades de frecuencia, 1 sobre unidad de tiempo, y de hecho se conoce como frecuencia de ciclotrón. Si recuerdan que al principio de la solución del problema les dije que esta dinámica es el principio básico de funcionamiento de un ciclotrón, de un acelerador de partículas circular, ¿ok? Y esta es la frecuencia de ciclotrón. Esta cantidad que está aquí está asociada con la rapidez angular, con la velocidad angular a la que se mueve la partícula dando vueltas en círculo. Por eso esto lo vamos a llegar a concluir enseguida, ¿no? Entonces, de momento, esta W va a ser Q por B0 entre M, es una constante, tiene unidades de frecuencia, y entonces, en términos de esta W, o omega más bien, la ecuación diferencial se vuelve así, ¿ok? ¿Vale? Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes lineal. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero para resolver este tipo de ecuaciones se propone una solución exponencial, se sustituye y entonces encontramos una ecuación característica que resolvemos para encontrar el exponente. Y una vez que ya encontramos el exponente, pues ya podemos escribir la solución general. Pero aquí, por ejemplo, yo, digamos, para simplificar, para que ustedes tengan una visión, lo podemos ver de la siguiente manera. La derivada segunda de Vx con respecto a, no a x, a t. Ajá. Ok. Tenemos esta ecuación diferencial, ¿verdad? Y lo que queremos es encontrar Vx, ¿sí? Ahora, esta ecuación se puede escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Te pasó del otro lado. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar primero, vamos a asumir que omega es igual a 1, ¿no? Entonces, la derivada de Vx con respecto a t dos veces es igual a menos Vx. Ajá. Como caso particular. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación diferencial? Pues nos está pidiendo que encontremos una función tal que derivada de dos veces sea menos ella misma. Ajá. ¿Conocen algunos bichos que se comporten de esa forma? ¿Qué función derivada de dos veces es menos ella misma? Díganlo sin miedo. Es e a la x, la exponencial, ¿no? La exponencial es una, ajá. También seno. También el seno. ¿No? ¿Cómo? Ah, no. Es la exponencial cuando el exponente es imaginario puro, pero en realidad los senos y cosenos se comportan así, ¿no? La derivada segunda del seno es el coseno, la derivada segunda del seno es menos el seno, y la derivada segunda del coseno es menos el coseno, ¿ok? ¿Vale? Ahora, si la omega no es 1, pues sigue siendo también
el seno y el coseno, pero ahora de omega veces el argumento, ¿no? Entonces, Vx, si Vx de t es igual a el seno de omega t, entonces la derivada primera, que sería la derivada del seno, ¿verdad? Y la derivada del seno es el coseno, de omega t, pero baja la derivada, la omega, ¿no? Y la derivada segunda, pues hay que derivar esto, entonces aquí me queda un omega que de por sí ya estaba, ¿sí? La derivada del coseno es menos el seno por la derivada del argumento, que es baja otra vez una omega, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar, ¿me acuerdo? ¿Sí? Y el seno de t, el seno de omega t, pues es v de x. Vx, perdón, tt. Entonces, tenemos este comportamiento, que la derivada segunda es menos omega cuadrada veces la misma función, ¿no? Y si ustedes consideran aquí no el coseno, no el seno, sino el coseno, van a llegar a la misma conclusión, ¿no? ¿Ok? Y también se vale con las exponenciales imaginarias. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, siempre se puede proponer v de x como, perdón, Vx de t siempre se puede proponer como e a la mx y luego sustituir esto en la ecuación diferencial, esta que está aquí, y les va a quedar una ecuación característica de donde van a poder encontrar m, y entonces una vez que la encuentren ya pueden construir la solución, ¿no? Y les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces esta ecuación es muy simple, por eso escogí este método de incremento de orden, porque de aquí, de inmediato, solo mirando la ecuación podemos adivinar la solución, ¿no? Que son senos y cosenos, ¿vale? ¿Ok? Ok. Pero para otras ecuaciones diferenciales, por favor, tengan en cuenta que quizás tengan que ir a mirar su libro o sus apuntes de ecuaciones diferenciales. Ahí está la respuesta, ¿ok? No les voy a pedir que se la sepan de memoria, pero sí que recuerden que ahí está la respuesta, ¿ok? Hay varios métodos, ¿vale? Sí. Bueno, pues aquí tengo la solución, ¿no? Ya sé que puede ser el seno o puede ser el coseno. En general va a ser la combinación lineal de las dos, ¿no? Aquí está, ¿ok? Y ustedes pueden verificar que si derivan dos veces esta cosa, les va a dar menos ella misma. Donde esta A y B son en principio constantes arbitrarias. Recuerden ustedes que cuando encuentran la solución de una ecuación diferencial, no encuentran una solución única. Van a encontrar familias multiparamétricas. Si la ecuación es de primer orden, van a tener una familia uniparamétrica de soluciones, un parámetro. Si la solución es de segundo orden, van a obtener una familia dos paramétrica de soluciones, o sea, con dos parámetros, aquí está, ¿no? Si es de tercer orden, 3 parámetros y así sucesivamente. Entonces aquí eso ya lo esperábamos porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces la familia de soluciones va a tener 2 parámetros que en este caso son A y B. ¿Cómo se van a determinar estas A y B? Bueno, por las condiciones iniciales del problema, ¿ok? Lo que me va a decir es que si la partícula entró a la región de campo magnético cuando llevaba una velocidad de 3 metros por segundo en X y 2.5 metros por segundo en Y. Bueno,
Esas, esas condiciones me van a decir cómo determinar estos coeficientes A y B para encontrar la velocidad en X en cada momento. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Podría volver a repetir esa parte? Sí, esto que está aquí es una familia de soluciones, ¿no? Entonces, para diferentes valores de A y B, esta velocidad, pues, son diferentes funciones, ¿no? Sin embargo, en la partícula se va a comportar de una sola manera, ¿no? O sea, va a seguir una trayectoria y no otra. Entonces, esta solución que tengo aquí, o esto que tengo aquí como la velocidad en X, como esta combinación lineal donde A y B son dos constantes arbitrarias, todavía no está terminada, todavía tengo que fijar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B para mi problema específico. Y la manera en la que voy a fijar estas dos constantes es cuando yo sepa cuál era la velocidad inicial de la partícula, ¿sí? Cuál era su velocidad inicial en X y cuál era su velocidad inicial en Y, en el momento en que la partícula se encontró con el campo magnético. O sea, no es lo mismo que la partícula llevara una velocidad muy baja cuando entró en el campo magnético a que llevara una velocidad muy alta. Se va a comportar de formas diferentes, ¿no? Pero eso lo voy a explicar con detenimiento, o sea, cómo determinar estas dos constantes A y B a partir de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, todavía no terminamos. De hecho, esta es simplemente la parte en X, pero todavía tengo que regresar a mi sistema acoplado para determinar la otra componente de la velocidad. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, aguanten tantito, ¿sí? Porque ya se acabó el tiempo, pero la próxima clase seguimos y yo les prometo que vamos a poder determinar la A y B de forma precisa, ¿ok? Les voy a enseñar cómo. ¿Ok? Sí, profesora. Gracias, Vale. profesor. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe, Todo gracias. bien. Ok, entonces déjenme tomar la foto y descargar la lista. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos aquí la sesión. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.